Muy buenas, bienvenidos al primer vídeo técnico de Diet Academy después de la presentación. En el día de hoy vamos a revisar cómo entrenar un modelo Llama 2. En este caso vamos a hacer uso del modelo base de Nose Hermes Llama 2 de 7 billones de parámetros. Vamos a hacer un fine-tuning LoRa. En lugar de hacer un fine-tuning de todo el modelo, se van a congelar la mayor parte de los pesos y se van a reentrenar solamente algunos de ellos. Vamos a hacer el entrenamiento basado en LoRa. Lo que también se conoce como adapters, ¿vale? En la terminología del paper de Alpaca de Stanford, lo que se conocería como un adapter. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser un fine tuning del modelo, ya digo, Nose Hermes Llama 2 de 7 billones de parámetros con el dataset de Databricks, el Dolly 15K. Vale, ¿por qué estamos haciendo este fine tuning? Bueno, principalmente es un dataset relativamente pequeño y completo para todo lo que ofrece. Lo podemos fine tunear en una tarjeta gráfica relativamente pequeña. El hardware que estoy utilizando yo en este momento sería una 3090, un i7 de procesador y 64 GB de RAM. ¿Vale? Para hacer un fine tuning de 7 billones de parámetros sí que recomiendo tener al menos una 3090. Vale, para hacer este fine tuning. El principal motivo es, puede ser que haciendo uso de todas las técnicas para evitar el uso de recursos durante el entrenamiento o el fine tuning de un modelo, sí que entre el modelo en menos de 24 GB de VRAM, de RAM de gráfica, pero en este caso yo lo que recomendaría, al menos de mínimo. He intentado hacerlo previamente en otras gráficas más pequeñas, en concreto en una 3050, y he sido incapaz. Principalmente porque tu proceso termina siendo parado por el OM en el sistema operativo Linux. Entonces, bueno, este fine tuning, como estáis viendo en la pantalla, es un script, ¿vale? De training. En principio, para ejecutarlo, si solamente queréis hacer un fine tuning del modelo Nose Hermes Llama 2 7B con este dataset, sería todo lo único que tenéis que hacer, directamente arrancarlo. Voy a cubrir diferentes partes del script para que podáis ver cómo lo podéis utilizar por vuestra cuenta. En este caso, lo que va a ocurrir es, como he comentado, se va a entrenar solamente una parte del modelo. Esa parte que se entrena del modelo va a guardarse en un directorio. El resto del modelo salida, por así decirlo, se va a almacenar en otro directorio completamente distinto. Y para nosotros poder hacer uso de este modelo nuevo, lo que tenemos que hacer es hacer un merge de ambos. Tenemos que mergear ambos. Lo vamos a hacer durante el vídeo. Lo vais a ver cómo la segunda parte del vídeo, por así decirlo, es decir, o al final de este vídeo. Lo que se va a ver es cómo se hace la inferencia de ese modelo y vamos a ver diferentes funciones que están en este script, que la verdad es que son bastante sencillas de entender, pero pese a ello para que podáis navegarlo de forma más sencilla. Lo primero que hacemos es definir el dataset, ¿vale? Hacemos algún output, algún printout de diferentes elementos del dataset para entenderlo más en concreto. Por ejemplo, cuántas columnas tiene ese data frame, cuántas filas o cuántos prompts aparecen en ese frame. Aquí indicamos el nombre del modelo que nosotros queremos, es bastante fácil de parametrizar al gusto de cada uno. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar Bits and Bytes, ¿vale? Que es un framework que nos permite hacer la cuantización de modelos y carga de modelos cuantizados o comprimidos para no necesitar tanta cantidad de RAM de la gráfica. Y pese a ello, no tener, aunque hagamos esa compresión, se hace de cierta forma que nos permite no tener mucha pérdida de performance. Aquí cargamos el tokenizer, cargamos el modelo, ahora vemos con qué es lo que hace esta funcioncilla, ¿vale? Aquí igualmente hacemos un preprocesamiento del dataset, lo que hacemos es conseguir la máxima longitud de dataset para luego poder meter padding o elementos nulos, que ya sabemos que son necesarios en un transformador, ¿vale? Ofrecer es decir, todos los inputs han de llevar el mismo training, el mismo tamaño en el training. Y bueno, pues aquí indicamos dónde queremos guardar el checkpoint, el último checkpoint del entrenamiento, así como pues llamar a la función de training. De esta forma estamos usando Hugging Face y además de hacer uso de Bits and Bytes, lo que estamos haciendo es utilizar la parte de Hugging Face que nos permite hacer el Performance Efficient Fine Tuning, que es lo que sería el PEFT, ¿vale? La configuración PEFT también la tenemos que indicar.
Y por último, pues esta última parte sería para guardar el modelo mergeado, es decir, lo que estamos haciendo es entrenar ese LoRa, estamos entrenando ese adapter por una parte, lo estamos guardando, pero también estamos guardando el que sería el modelo mergeado, el modelo completo, ¿vale? Con ese LoRa añadido. Lo que va a hacer al fin y al cabo el LoRa es el low rank que nosotros entrenemos, va a ser darle un cierto cambio, darle un cierto punto al modelo base, ¿vale? Es principalmente lo que va a hacer. Pero es bastante potente, ¿vale? Y realmente se pueden conseguir cosas bastante potentes haciendo uso de LoRa. Es más, Stable Diffusion o todos los modelos diffusers se entrenan o principalmente o tienen esa riqueza gracias a los LoRas, ¿no? Que hacen diferentes generaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hacemos aquí es guardar el tokenizador. ¿Por qué? Porque nos va a ser necesario a la hora de nosotros cargar los diferentes elementos en el procedimiento de inferencia, ¿vale? Cuando le hagamos preguntas al modelo. Vale, entonces, bueno, vamos a ver un poquillo las funciones que esto tiene. Vamos a ver un poquillo qué es lo que realizan cada una de ellas, ¿vale? Primero una importación de diferentes bibliotecas y dependencias, así como le tenemos que indicar una seed que nosotros queremos utilizar. Y bueno, la función de carga de modelo es relativamente sencilla. Si ya habéis utilizado previamente Hugging Face no vais a tener un gran problema. Lo que hacemos aquí es indicarle un máximo de memoria. Obviamente no tengo 40 GB, pero bueno, el framework está funcionando bastante bien y realmente no he tenido problemas. Así que para entrenar estos modelos no necesitamos hacer ese cambio. Igualmente, el número de GPUs, yo solamente tengo una en este sistema. Lo que hacemos aquí es cargar el preentrenado según el nombre de modelo que nosotros le digamos y la configuración de bits and bytes. Ahora vemos cómo se genera. Igualmente cargamos tokenizador. Nosotros le decimos que, bueno, para Llama, para los modelos Llama, ese padding token es el end-of sequence token, pero igualmente otros modelos, si necesitan poner el padding a otro tipo de token, deberíamos ponerlo en el. Es más, nos va a dar un warning si no tiene un padding token, ¿vale? A la hora de entrenar. Realmente no sé cuál es el comportamiento por defecto a día de hoy de Hugging Face en ese caso. Vale, igualmente es muy importante considerar que en función del dataset que nosotros entrenemos vamos a tener diferentes formatos que deberíamos seguir para que ese entrenamiento sea óptimo. Es decir, ¿no podemos saltar el formato completamente? La respuesta es sí. ¿El comportamiento que va a tener es peor? Muy posiblemente va a ser peor y por eso es recomendable seguir ese mismo formato que ha seguido el modelo fine-tuneado o el modelo entrenado de forma base, que es un poco lo que intentamos hacer aquí, ¿no? Generar ese texto y finalmente devolverlo. Este código nos va a devolver la máxima longitud de todos los elementos que estén de todos los elementos de ese modelo. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en este caso? Nosotros le tenemos que decir cómo cargar ese modelo, cómo cargar esos pesos, es decir, cuál es la máxima longitud que nosotros vamos a tener dentro de ese input que nosotros le podamos llegar a dar. Es decir, para los modelos Llama, si no recuerdo mal, es 4096, todo el prompt, es decir, la suma de prompt más generación no puede superar ese máximo. El modelo no es capaz de ofrecer, es decir, llega al final de la generación, no puede aceptar tamaños más grandes. Las multiplicaciones de esas matrices y esos vectores no serían posibles. Lo que hacemos es preprocesar pasándole el tokenizador y devolver los valores que nos devuelva, es decir, esos vectores, esos embeddings. Y bueno, hacemos llamada para hacer ese preprocesamiento del dataset. Vale, en este caso, como está formado el dataset de DOL 15K, es hacer un entrenamiento centrado en instrucciones, es decir, le indicamos qué instrucciones queremos que haga el modelo y cómo las ha de hacer. Es como funciona, ¿no? Se le da un contexto, se le da una instrucción y cuál debe ser la respuesta en cada uno de esos casos. Igualmente, hay una columna que es de categoría que en un futuro nos permitiría a lo mejor entrenar diferentes LoRas para diferentes categorías o diferentes modes, ¿vale? Mixture of Experts, que es como se están entrenando a día de hoy en los modelos más grandes. Y bueno, pues aquí lo que hacemos es crear esa BNB config, bits and bytes config, que nosotros hemos visto que indicamos arriba para hacer la carga del modelo. ¿Vale? Hacemos la carga, en este caso es una bastante genérica que estamos utilizando en Dart para todos los modelos que hacemos, para los que hacemos el fine tuning.
se crea esta configuración, nosotros le decimos cómo queremos entrenar ese LoRa, ese low rank, le indicamos por los diferentes parámetros, igual podéis utilizar esto sin problemas, se pueden modificar, estudiar cuál es el comportamiento de esos diferentes modelos generados y en función de eso puedes hacer diferentes cambios. Vale, esas modificaciones, esos LoRas que se van a entrenar se van a aplicar sobre las capas que sean lineares, ¿vale? Por eso nosotros las estamos aquí buscando dentro de ese modelo, las líneas, ¿vale? Dentro del modelo Transformer solamente se aplican sobre las mismas. Y pues bueno, finalmente, esas linear layers, perdón, es decir, que sería a lo mejor para los que yo, por ejemplo, que estoy más centrado en entrenamiento con TensorFlow, serían las capas densas, sería el feed forward, serían las redes multiperceptron de siempre, ¿vale? Que también forman parte de nuestro transformador al final de cada uno de esos decoders. Vale, pues bueno, y bueno, este sería el proceso de hacer el training. Aquí hacemos uso de todas las optimizaciones que conocemos o que son fáciles de aplicar. Gradient checkpointing, que no solamente nos va a ahorrar RAM de la GPU, sino que nosotros también podemos conseguir el comportamiento de un entrenamiento como si fuera un batch, solamente haciendo uso de gradient checkpointing y teniendo un tamaño de batch de un elemento o un tamaño pequeño. Pero gracias a cómo funciona esa tecnología nos va a permitir que el entrenamiento, aunque no tenga un batch grande, sí que tome información del resto de instancias que se han entrenado en previas iteraciones, ¿vale? Lo cual es bastante potente. Vale. Pues bueno, finalmente se aplica ese training, se crea el trainer con los diferentes parámetros que le indiquemos y por último pues se produce ese entrenamiento. Aquí sí que vamos a imprimir diferentes métricas para ver cómo evoluciona ese loss, esa pérdida. Y finalmente hacer el guardado de ese último checkpoint, ¿vale? De cuál es la última versión de ese modelo entrenado, ¿vale? La idea es un poco la de entrenar un modelo de redes de neuronas. Y bueno, finalmente pues hacemos algo un poquito más de logging, que esto igual luego lo podemos guardar a un fichero y de esta manera pues tener la posibilidad de poder encontrar o poder comparar diferentes entrenamientos. Vamos a arrancarlo, vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver qué tal nos va. Igualmente voy a abrir otra ventanita aquí, un new tab. O bueno, vamos a abrirlo en New Window y vamos a arrancar aquí también NVIDIA SMI. Perdonad. Vamos a hacer el looping. Bueno, NVIDIA SMI lo que nos va a decir es cuál es la carga que tiene la GPU o cómo se está comportando en este caso. Si hacemos NVIDIA SMI espacio "-L", lo va a arrancar en bucle, si no solamente lo arranca una vez y te dice la imagen en un momento dado. Ahora mismo se estaría refrescando aunque no lo parezca porque realmente no hay muchos cambios, pero si yo añado saltos de línea veis que nos va refrescando esa vista y nos va diciendo qué procesos están haciendo uso de la GPU, así como la RAM utilizada, los procesos, velocidad de ventilador, todo eso. Así que bueno, voy a arrancar el training. Vale, vamos a ver qué es el output que nos genera, mientras vamos a ir viendo cómo evoluciona nuestra GPU. Bueno, información que nos va indicando por aquí. El dataset ya lo tiene cachado de previas ejecuciones que hemos realizado para asegurarnos en el vídeo de que esto funcionaba. Pero si no, pues simplemente lo iba a cargar y le iba a generar esta caché en el momento en el que vosotros lo arranquéis por primera vez. Máxima longitud de modelo, como he dicho, Llama 2, 4096. ¿Vale? Número de prompts o número de instancias en ese training dataset son de 15.011, el Dolly 15K. Y aquí ya empieza el entrenamiento. Aquí empezamos a ver, solamente lo vamos a entrenar por una epoch y a lo largo de esa epoch vamos a ver cómo va bajando o cómo va cambiando ese loss, ¿vale? Esa pérdida pues bueno, todo el proceso de disminución del gradiente, ¿vale? Otra cosa importante es ese learning rate. Ese learning rate, en principio, lo podemos ir modificando a lo largo del entrenamiento porque sabemos cuál va a ser el número de iteraciones que nosotros vamos a entrenar el modelo. Es un parámetro complicado de conocer o de saber cómo ir modificando si no conoces por cuántas iteraciones vas a entrenar el modelo. Nosotros sabemos que lo vamos a entrenar solamente una epoch,
pero posiblemente fuera más óptimo entrenar más de una epoch. Si no sabes cuál es el número máximo de epoch que quieres entrenar, pues obviamente no puedes calcular cuál quieres que sea el cambio del earning rate de una iteración a otra de entrenamiento, para que de esta forma el modelo, y generalmente tú lo que determinas es dónde quieres empezar a hacer ese entrenamiento, cuál es el valor de ese learning rate y cuál es el valor destino. Entonces lo que vas a hacer en cada una de esas etapas generalmente es decrementarlo, para que aprenda más al principio, o para pedirle al modelo que pruebe a bajar el gradiente de forma más agresiva al principio que al final. Vale, entonces bueno, eso es un poco el proceso. Aquí vemos alguna que otra métrica más que hemos impreso en la pantalla, y finalmente pues alguna métrica. Pues bueno, ha durado 1 minuto el training, no llega al minuto, 54 segundos el training, y estos son los diferentes parámetros que nos ha impreso. Y nada, ahora simplemente lo que está haciendo es guardar el último checkpoint, como es lo que estamos viendo aquí, y ahora lo que vamos a hacer va a ser cargar ese checkpoint, ¿vale? Os voy a enseñar el código de inferencia, no va a enseñar nada más interesante por aquí. Aquí, por cierto, interesante, llegamos a un uso de 19 GB, 19.118, así que todavía tenemos unas 5 GB libres en nuestra GPU, que tiene 24 GB, la 3090, y prácticamente el uso de GPU se mantiene a lo largo de la ejecución. Así que diría que si no tenéis una 3090 lo vais a tener complicado. Así que bueno, es un poco la idea. El principal problema de donde viene este elevado uso de GPU es el hecho de que el optimizador en este caso es Adam, y Adam es bastante verboso, ¿vale? Necesita bastantes parámetros para poder hacer el entrenamiento. Entonces, bueno, ya se ha vaciado nuestra GPU, ya no hay nada ahí corriendo, ahora esto está vacío, podemos lanzar la inferencia, vamos a ir lanzando la inferencia, ahora os enseño el código. Y bueno, el código de inferencia sería prácticamente este. Lo que estamos haciendo es cargar un pre-train, estamos cargando ya el modelo mergeado, ¿vale? Vamos a ver el código, que es lo que está realizando mientras. Y bueno, no solamente estamos cargando el mergeado, yo he desactivado ciertas features aquí porque tengo recursos suficientes como para poder cargarlo así. Aquí le estamos cargando el prompt, le estamos preguntando cómo jugar al ajedrez, no esperéis una gran respuesta. Y finalmente, pues nada, el tokenizador, igual que el modelo, lo cargamos, tokenizamos ese input que sería el prompt per se, y luego lo que hacemos es pedirle que nos lo genere, que nos haga esa generación dados esos inputs. En este caso, como podéis ver, no estoy haciendo uso de la GPU, no debería estar haciendo uso de la GPU. Vale, vamos a verlo. ¿Veis que está intacta? Estos 372 MB los hace uso por el hecho de utilizar, de mostrarme la pantalla en el monitor, de diferentes procesos que estén ahí trabajando con ellos. Pero bueno, como podéis ver, principalmente es el cliente del monitor, que es el XOR. ¿Vale? En este caso estamos haciendo inferencia por CPU, bueno, para que veáis también, entre otras cosas, que es un poquito cuánto tarda en hacer esa inferencia. No debería tardar mucho porque es un modelo pequeño de unos 7 billones de parámetros, lo que he comentado antes, y tampoco debería ser mucho por el principal hecho de que hay un i7 arrancado en esta máquina. Pero bueno, para hacerlo con CUDA, en principio, descomentando esta línea o ese comentario que tenía yo ahí, los IDs del tokenizador se llevan a CUDA, también habría que llevar el modelo, ¿vale? Entonces esto entiendo que podríamos hacer un model to device CUDA, ¿vale? Y arrancando esto debería realizarlo. Vale, más cosas importantes. A la hora de hacer inferencias, aquí cada uno debería modificar los parámetros que él desee. La temperatura, en función de si queremos tener una generación más creativa, pues elevar ese valor. Si queremos tener más tokens o menos tokens, en función, pues poner este número. Y finalmente el tope, si no recuerdo mal, es él va a hacer varias generaciones y se va a quedar con aquella generación que tenga un puntaje de 0,9 superior. Vale, os enseño cuál ha sido la generación que ha realizado el modelo, que ha tardado un poco más.
Y bueno, en este caso ya os había avisado que no esperarais gran cosa y el principal motivo por la que no espera gran cosa es porque en principio ni tan siquiera le hemos indicado un prompt con el formato que el modelo espera, que en este caso es indicarle con varios almohadillas instructions, 2 puntos, indicar la instrucción, la respuesta igual en este formato con el inicio y final. Y bueno, en este caso esto es lo que genera. Dice, bueno, aquí es una explicación paso a paso de cómo jugar al ajedrez y realmente pues nos coge y nos responde algo que no tiene nada que ver, que sería esto que estamos viendo aquí. Eh, ¿Cuál es la forma de solucionar esto? Pues indicar un prompt con el formato que deba usarse, ¿vale? Para eso hay algunas herramientas como GPT-4All que nos permiten realizarlo de forma sencilla sin necesidad de hacer uso o tocar código. Cosas importantes de este código de inferencia, no mucho más allá de lo que hemos comentado. Principalmente eso, que podéis hacer uso de este código para hacer pruebas rápidas, ¿vale? Y hacer uso o descomentar estos 3 elementos de aquí para poder hacer carga de estos modelos con un menor uso de memoria de RAM y uso de CPU. Y bueno, pues si lo cargamos por ejemplo en 4 bits, lo que serían 7 billones de parámetros, habría que dividirlo entre, en este caso serían 7 billones, pues entre 2 sería 3,5 gigas lo que nos ocuparía en nuestra RAM. ¿Por qué se hace esa división entre 2? Pues bueno, principalmente porque los modelos están cargados en floating point 16. En el momento en el que nosotros los convertimos en bytes o en 8 o en integers de 8 bits, en este caso sería pues 7 billones sería 7 gigas. Si hacemos 4 bits es la mitad, entonces hacemos 3,5 gigas. Y bueno, esto sería un poco el vídeo de cómo hacer un entrenamiento de Llama 2 y cómo hacer inferencia con el modelo entrenado directamente con código, ¿vale? En otros vídeos os podemos enseñar cómo hacerlo con algún Google Colab, que es posible. Los 7 billones de parámetros, esos modelos los podemos entrenar en un Google Colab sin necesidad de gráfica y sin necesidad de pagar, es decir, con un Google Colab base de usuario normal. Y poco más, espero que os haya gustado este primer vídeo en español. Vamos a subir este contenido igualmente en inglés en un futuro. Y me gusta, favoritos, cualquier sugerencia, preguntas en los comentarios, así como añadir la campanita para no perderos ningún contenido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.